Bien, hermanos, amigos, les pido por favor que puedan abrir sus Biblias y nos ubiquémonos en Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el 7, los primeros 7 versículos. Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, a partir de este momento, bueno, desde la semana pasada lo vamos a empezar a estudiar, si el Señor así nos lo permite, esta carta del apóstol Pablo a los romanos de manera pues consecutiva en lo que Dios nos conceda. Y nosotros veíamos la ocasión anterior, hacíamos una introducción a esta carta a los romanos. Realmente vimos varias razones de por qué es tan importante la carta de los romanos en toda la Biblia. Incluso veíamos también que para varios hermanos en la fe, pastores y demás en el pasado y en el presente, han considerado la carta a los romanos como el libro clave de toda la Biblia, al punto de que se ha afirmado que para poder entender todas las escrituras, hay que poder, obviamente por el Espíritu Santo, entender el libro de Romanos. Es decir, este libro es indispensable en el entendimiento de toda la Biblia, por lo que este libro enseña. Luego vimos una introducción a la propia carta como tal, quién era su autor, sus destinatarios, los temas principales, de modo que es momento de comenzar con empezar a escudriñar juntos qué dice, cuál es el contenido de la carta a los romanos. De manera que en este momento, en estos minutos, el propósito será meditar un poco y escudriñar qué dicen estos primeros 7 versículos, el inicio de la carta, las saludos y la introducción que el propio Pablo da a su epístola. Y vamos a intentar, con la ayuda del Señor, extraer algunas enseñanzas y lecciones útiles y prácticas para nuestras vidas. De modo que iniciemos con el versículo 1. Pablo, él de entrada se identifica como el autor de la carta, ¿verdad? Él mismo, para que no dé pie a dudas ni nada, él mismo escribe su propio nombre. De modo que Pablo es el autor de la epístola y ahorita el propósito la idea no es centrarnos en la vida de Pablo. Si de nosotros deseamos profundizar más en la vida y cómo comenzó el ministerio de Pablo, usted puede leer, si quiere anote esas citas para que en casa lo puedan ver. Hechos capítulo 8, allí se nos describe cómo fue la conversión de Saulo de Tarso. Gálatas 1 y 2 también nos habla en palabras mismas de Pablo. Y 2 Corintios 11 y 12. Esos son capítulos que habla de manera puntual en la vida y el apostolado del apóstol Pablo. Sin embargo, lo que primero quiero que veamos, iglesia, es cómo se identifica Pablo en este primer versículo. Cómo él se autoidentifica a sí mismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace él? Llamándose de 2 formas. Siervo de Jesucristo y apóstol, ¿verdad? O siervo y apóstol de Jesucristo. Él afirma ser tanto un siervo como un apóstol. ¿De quién?
de Jesucristo, del ungido o del Mesías, del Cristo prometido. De modo que centrémonos primero en el primer título que él se llama a sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos y amigos, pensemos en esa palabra siervo. Esa palabra es la palabra griega, o así es el nombre griego, doulos. Así es el nombre. Siervo es la palabra griega doulos. ¿Y qué significa esa palabra en el idioma griego? Sujeción, algo lo que aprendíamos en la escuela dominical, pero sobre todas las cosas significan, ¿saben qué, hermanos? Esclavo. Siervo significa la palabra esclavo. Es decir, en otras palabras, Pablo está diciendo acá que él es ¿qué? Un esclavo de Jesucristo. Se llama a sí mismo como un esclavo de Cristo Jesús. Pero para Pablo, él no asocia la palabra esclavo en una connotación negativa como nosotros la solemos ver, ¿verdad? Porque para nosotros oír esa palabra esclavo es como alguien miserable que está privado de su libertad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para Pablo esa palabra esclavo es algo positivo. Más bien incluso él le da una connotación a esa palabra como un honor. Esto quiere decir, al llamarse él a sí mismo esclavo o siervo de Jesucristo, él está reconociendo que él tiene un ¿qué? Un amo, ¿verdad? O un Señor, que es Cristo Jesús. Él está llamando a Cristo su amo, su cabeza, su jefe y su Salvador. Él tiene toda la disposición acá, como lo hace un siervo para con su jefe. Un siervo para con su jefe tiene toda la disposición de ¿qué? De obedecerle, ¿verdad? Él está a sus órdenes. De modo que, hermanos y amigos, esa palabra esclavo, por eso me quiero centrar en ella. Para nosotros no nos gusta, pero en el caso de ser siervos de Jesucristo, resulta que eso es una posición ¿qué? Gloriosa, honrosa, privilegiada. Alguien dijo alguna vez que el título de ser siervos de Jesucristo o esclavos es mucho mejor que el de todos los monarcas de la tierra. De hecho, en una oportunidad, hermanos, es decir, este nombre de siervo es algo honorable, incluso más que las de un gobernante o una autoridad en este mundo. Recuerdo, alguna vez vi o escuché de que el predicador Spurgeon, en esa época, que era la época de la era victoriana, de la reina Victoria, ella se acercó al pastor Spurgeon y le propuso que él dejara su labor y que lo viniera a acompañar en un alto cargo en el Reino Unido. A lo cual el predicador responde: le agradezco su oportunidad que me está dando, pero yo no puedo bajar de puesto. No puedo bajar de puesto, y le dijo a la reina Victoria. Hermanos, ¿por qué digo esto? Porque todo creyente, todos los cristianos son siervos de Jesucristo, son esclavos de Cristo, y ese es el mayor honor, el mayor título que alguien puede tener. Muchos darían cualquier cosa por ser siervos de los reyes en este mundo, pero piensa en esto: qué privilegio tan grande ser un siervo del que la Biblia misma le llama como Rey de Reyes y Señor de señores. Es algo gratificante, es un honor, es un privilegio. Qué glorioso será el día en que el Señor mismo le diga a sus siervos: ven, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel y sobre lo mucho te pondré. Eso está en Mateo 25, 23. De modo que Pablo dice: soy esclavo de Jesucristo, pero también se llama a sí mismo ¿cómo? ¿Cuál es la otra? ¿Cómo él se autoidentifica? Apóstol de Jesucristo. Y también debemos notar acá, hermanos, que él prefiere anteponer el título de siervo antes del de apóstol.
Por supuesto, apóstol refleja una autoridad dada por Dios a ellos en particular, pero él prefiere llamarse a sí mismo, antes que apóstol, un siervo de Jesucristo y un siervo del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Sin embargo, él también escribe a sí mismo con la autoridad que le había sido dada como apóstol. Por ejemplo, miremos lo que él dice con respecto a su apostolado. Acompáñenme un momento a 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10. Primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10. Dice Pablo, y al último de todos, como a un ¿qué? Abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recordemos, hermanos y amigos, que el ministerio apostólico tenía que tener un requisito. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el requisito para que alguien fuera llamado apóstol de Jesucristo? Él tenía que haber sido llamado directamente y en persona por Cristo mismo. Por eso los 12 apóstoles eran apóstoles, porque recibieron el llamado directo de Cristo en persona. Y lo mismo sucedió con Pablo en Hechos, capítulo 8. Aunque él no fue de los 12 como tal, él es llamado y considerado en la Biblia el apóstol a los gentiles. ¿Recuerdan ese título? Apóstol a los gentiles. ¿Por qué Pablo es considerado apóstol junto a los 12? Porque él fue llamado personalmente por Cristo en el camino de Emaús. ¿Recuerdan cuando Ananías va a quitarle la ceguera a Saulo? Le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Palabras de Cristo mismo para llevar su nombre a presencia de los gentiles. Por eso Pablo también es apóstol, hermanos, junto a los demás. Ahora, el ministerio apostólico de los apóstoles era de un carácter extraordinario. Ellos eran considerados columnas. La Biblia compara a la iglesia como un ¿qué también? Como un edificio, cuyos cimientos, cuyos fundamentos es Cristo la principal piedra del ángulo. Sin embargo, un edificio también es levantado sobre columnas, y la Biblia le llama a los apóstoles columnas. Si usted quiere anotar la cita, Gálatas 2:9 dice que los apóstoles son considerados columnas. Por eso digo que es un ministerio extraordinario y que iba acompañado junto a eso de dones también que extraordinarios, ¿verdad? Por eso vemos a los apóstoles en los evangelios y en Hechos, sobre todo, haciendo milagros extraordinarios en el poder de Cristo. Sin embargo, hermanos, este ministerio apostólico junto a sus dones extraordinarios han cesado conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Hoy nadie puede ser llamado apóstol o autoproclamarse apóstol por una sencilla y básica razón. No pueden cumplir el requisito bíblico, que haya sido llamado directamente por Jesucristo en persona, como el llamado que recibieron los apóstoles. De modo que Pablo nunca duda de su apostolado, por eso él dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Es más, muchas veces lo vemos a él defendiendo su apostolado de muchos detractores que no lo consideraban apóstol. Ahora, ¿qué significa apóstol, hermanos? Eso significa un enviado, un mensajero, un embajador de Jesucristo.
un embajador. Recordemos, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, ¿qué hace un embajador en otro país? ¿Qué hacen los embajadores de Colombia en otras naciones? Representan a su nación. Bien, Pablo dice que es un embajador de Cristo. Eso hace parte de su apostolado. De manera que en este primer versículo Pablo es tanto siervo como apóstol de Cristo. Para ser esclavo y para ser un mensajero, se tiene que ser un mensajero de alguien, ¿verdad? O siervo de alguien. Y ese alguien es Cristo Jesús. En el versículo 1 también dice, apartado ¿para qué? Romanos 1:1, para el Evangelio de Dios. Hermanos, cuando veíamos la introducción a la carta, mencionábamos que la carta de Romanos era singular y particular por su contenido. Romanos es la declaración más completa que tenemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribió a otras iglesias, a Efesios, a Corintios, Pablo se enfocaba principalmente en los problemas de estas iglesias locales, ¿verdad? Y las trataba conforme a las Escrituras. Pero Romanos es una carta, hermanos, que tiene un contenido doctrinal desde el principio hasta el fin. A tal punto que desde el primer versículo número 1, Pablo está hablando de plano y directamente del Evangelio de Dios. Es decir, hermanos, prácticamente, y lo vamos a ver un poco más ahora, lo que Pablo va a desarrollar en todo el libro de Romanos es como si él lo estuviera condensando, resumiendo en estos primeros 7 versículos, como inicia la carta. Él ya viene nombrando el Evangelio. Y este Evangelio es un Evangelio de Dios. ¿El Evangelio qué quiere decir? Buenas nuevas o buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio de Dios, dice el verso 1. ¿Eso qué quiere decir? Que el Evangelio no es un mensaje de Pablo mismo, o de los 12, o de los creyentes. No es una innovación del hombre. Dios es su autor. Pablo llama al Evangelio de Dios. Las buenas nuevas provienen, se originan del corazón mismo de Dios, del plan redentor de Dios. Nace de la voluntad soberana de Dios. De modo que siempre el Evangelio, cuando nos expongamos a él, puedes tener la certeza que no es un evangelio de hombres, sino que es el Evangelio de Dios mismo. Ahora en el versículo 2, para ir avanzando, Pablo dice que este evangelio, él da características de este evangelio. Es un evangelio de Dios, pero en el versículo 2 nos dice que es un evangelio prometido. ¿Sí lo notan? Que él había prometido. ¿Qué había prometido? El evangelio. Eso también nos enseña algo. Al él decir que es un evangelio prometido, nos transmite la realidad de que el evangelio no es algo novedoso, no es algo nuevo. Hoy en día, hermanos, y siempre, durante toda la historia, los seres humanos tienen comezón de oír cosas nuevas. Les encanta oír lo nuevo. Pero Pablo acá desde el principio dice, no van a escuchar de mí algo diferente al Evangelio de Dios. Es lo mismo que él le dijo a los corintios, ¿recuerdan? Solo va a proclamar a Cristo y a este crucificado. De modo que el mensaje no nació en Pablo o en los primeros siglos del cristianismo, no. Él dice el Evangelio prometido. Sí, hermanos, amigos, este Evangelio de Dios ha sido prometido desde la antigüedad y desde el principio mismo de la creación. ¿Fue anunciado de una manera borrosa? Sí era borrosa en comparación a como hoy lo vemos claramente en el Nuevo Testamento. Pero aunque era borroso, fue anunciado, fue profetizado, fue proclamado por todos los profetas. Y eso quedó contenido y registrado en las Sagradas Escrituras. Si notamos cómo Pablo llama a la Biblia, las Santas Escrituras.
con solemnidad, con reverencia, como la bendita palabra de Dios. Y solo para dar un ejemplo, hermanos, de ese evangelio prometido, fue anunciado desde Génesis, desde el Génesis. Por ejemplo, Génesis 3:15, ustedes pueden ver ese texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Algunos dicen que este versículo es el protoevangelio, la semilla del evangelio en Génesis 3:15. Tan pronto sucedió la caída, ya el evangelio se estaba prometiendo y anunciando. Y en la medida que avanzaron, como la revelación es progresiva, ese evangelio se iba anunciando cada vez con mayor claridad, ¿verdad? De modo que tenemos anuncios de Cristo como Isaías 53. Ustedes recordarán todo ese capítulo. Pero quiero citar solo 2 versículos de Isaías 53, los finales. Isaías 53, verso 11 y 12. Dice allí el profeta, hablando de Cristo: Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará. Mire que desde Isaías ya se hablaba de la palabra justificación, que va a ser una palabra clave en Romanos. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, habla el Padre del Hijo, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De manera, iglesia, que el evangelio es el evangelio de Dios y es un evangelio que ha sido ¿qué? Prometido desde el principio. Ahora, este evangelio, ¿de qué trata, hermanos? Porque de nada sirve ver de quién es o cómo fue prometido desde la antigüedad si no podemos ver el contenido de esta buena nueva, ¿verdad? ¿En qué consiste el mensaje de la buena nueva, hermanos? ¿Cuál es la realidad? Que todo hombre, todo ser humano, desde Adán, nace muerto en delitos y en pecados, ¿verdad? Que todo hombre y mujer está separado y enemistado con Dios y Dios con él a causa del pecado. Y que este hombre o mujer, si no es reconciliado con Dios, morirá en sus pecados y será juzgado por sus obras en la condenación eterna. Pero ¿en qué consiste entonces la buena nueva? Porque hasta acá es malas noticias, ¿verdad? De la realidad. La buena nueva consiste en que Dios nos reconcilia precisamente de esa enemistad, nos reconcilia consigo mismo por medio y a través y únicamente de su Hijo Jesucristo, para darnos precisamente ¿qué? Vida. Y lo hace por medio de una vida perfecta de Cristo y de su muerte, por la fe en su sangre. Y así quienes creen en Él, ¿qué sucede? Son perdonados y son declarados ¿qué? Justos delante de Dios para siempre. Eso es lo que Pablo va a tratar en Romanos, de cómo sucede esto. Ahora este evangelio es un evangelio de Dios, es un evangelio prometido, pero también es un evangelio de gracia. Por eso dice el versículo 5 de nuestro pasaje, Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Este evangelio es un evangelio de gracia, ¿por qué? ¿Por qué es un evangelio de gracia? Porque no lo merecemos. La gracia es lo opuesto ¿a qué? A méritos. ¿Por qué es de gracia? Porque este evangelio también es gratuito, se recibe gratis, gratuitamente, por medio de la fe. Ahora, versículos 3 y 4. Acá hay algo muy importante. Miren cómo comienza el versículo 3.
¿Acerca de quién? De su Hijo. Pablo quiere ser aún más preciso, aún más explícito. El Evangelio trata principalmente de quién o acerca de quién. Hermanos, el Evangelio, más que de algo, es de alguien. ¿Me hago entender? Se centra en una persona. Este Evangelio de Dios, por eso dice Pablo, es acerca de su Hijo. Este Evangelio no es un Evangelio, no, el Evangelio no es acerca de nosotros. Nos incluye, por supuesto, pero nosotros no somos el fin ni el origen del Evangelio. El Evangelio es acerca principalmente de una persona, de Jesucristo, con quien Pablo se identifica a sí mismo como su siervo y su apóstol. Es más, él le llama acá nuestro, ¿qué? Señor Jesucristo. Él se está identificando. Soy su esclavo y él es mi amo. Y recuerden, hermanos, que para la época en que Pablo escribió esta epístola, decir Cristo es el Señor, ustedes sabrán lo que eso implicaba. Y más a quién escribía Pablo, a los habitantes de Roma. Recuerden, hermanos, ellos tenían un mandato imperial. El César es el Señor, o el emperador es el Señor. Por eso era algo revolucionario que alguien dijera siervo de Jesucristo, y Él es mi Señor. Costaba la vida. Ahora, hermanos, Él se empieza a centrar también en la persona de Jesucristo, y en estos dos versículos, el 3 y el 4, de una manera sencilla, de una manera resumida, pero profunda, Él aborda muy bien, ¿sí lo notan? Las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él es ¿qué? Completamente hombre y completamente Dios. Su humanidad, ¿cómo se manifiesta? En su nacimiento, ¿verdad? Y por eso Él menciona acá, quien según la carne vino ¿de quién? Del linaje o de la descendencia de David. Hermanos, y sabemos por las Escrituras que María o incluso José, aunque no tuvo nada que ver con su concepción, ellos venían de la tribu de Judá y del linaje ¿de quién? De David. Y eso sucedió no por azar, para que se cumpliese la Escritura. ¿Cuál Escritura? Isaías 11, versículo 1 y 2, para que puedan anotar la cita. Miren lo que dice el profeta Isaías cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Recuerden que Isaí era ¿quién? El papá de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Y también miren lo que Cristo, cómo Cristo se llama a sí mismo. En Apocalipsis 22, 16. Miren las palabras del Señor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y dice, Apocalipsis 22, 16. Yo soy, dice Cristo, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. De manera, hermanos, que cuando Pablo dice en nuestro texto que Jesús era el hijo de David, estaba resaltando su humanidad, o como Jesús mismo se llamaba durante su ministerio, ¿el hijo de qué? El hijo del hombre. El hijo del hombre también. Versículo 4, hermanos, qué bueno que sonó esa. Versículo 4. Acerca de su hijo, ¿verdad? Perdón, versículo 4. Del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo está diciendo que este hijo de hombre, o hijo de David, también es declarado por la Escritura hijo de Dios.
por el Espíritu de Santidad. Y es probable que cuando Pablo dice acá Espíritu de Santidad, se esté refiriendo al Espíritu Santo, hermanos. Dado que Pablo en todas sus epístolas y también en Romanos, siempre en su vocabulario, en su expresión, está la Trinidad también. Ahora, su humanidad, ¿cómo se evidenció? En su nacimiento, ¿verdad? En su encarnación, linaje de David. Pero su deidad, Jesús como Dios, fue declarado como Hijo de Dios, porque él mismo se llamaba Dios como su Padre, ¿verdad? Pero ¿cuál es la evidencia o cómo se resalta mejor la deidad de Cristo? En su resurrección. Su humanidad se resalta en su nacimiento y su deidad o divinidad se resalta en su resurrección. De modo que la resurrección es una parte integral del Evangelio. Si no hay resurrección de Cristo, no tendremos tampoco el Evangelio, o sería un Evangelio incompleto. Avancemos al versículo 5. Acá en el versículo 5 Pablo enfatiza nuevamente que Jesucristo lo ha llamado por su gracia, ¿verdad? Por eso él en otro lugar de la Escritura dice por la gracia de Dios, lo leímos ahorita, soy lo que soy. Él es quien lo llamó a él como apóstol, pero él aclara y empieza a hacer una claridad acá. Ahora él dice, ¿para qué fue llamado? ¿Verdad? En el caso de Pablo como apóstol dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, en otras palabras, él fue llamado por Cristo mismo para llevar este glorioso mensaje de buena nueva ¿a quiénes? A las naciones, a los gentiles, ¿con el fin de qué? Con el propósito de qué? De que ellas obedezcan a la fe. ¿Qué es esto? Hermanos y amigos, Dios demanda a todas las personas que crean y que se arrepientan. Por eso en un lugar de la Escritura dice que Él manda a todos los hombres a que se arrepientan, ¿verdad? ¿Y cómo anunciaba el Evangelio Cristo mismo? ¿Recuerdan? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. De modo que todos los que son expuestos a esta buena nueva deben responder, deben obedecer a la fe. Es más, si no obedecemos a la fe, esa es la causa de la condenación precisamente. Hay un texto que dice en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 1:8, dice lo siguiente: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Obedecer al Evangelio de Cristo. Ahora, este texto dice, para obediencia a la fe en todas las naciones. Hermanos, evidentemente no todas las personas de todas las naciones obedecerán a la fe del Evangelio. Pero ¿saben qué, iglesia? Un remanente sí. Un remanente de todas las naciones. Responderán a la obra de Dios, a este bendito Evangelio. Es por eso, ¿cómo sabemos que hay un remanente de todas las naciones? Apocalipsis, ¿cierto? Nos dice que allá había una gran multitud incontable delante del trono y del Cordero, y que eran ¿de dónde? De toda tribu, de toda lengua y de toda nación. De modo que Dios tiene un pueblo suyo de toda nación, entre los cuales, dice Pablo, están ustedes, hermanos, ¿de dónde? De Roma. Sí, allá en la cuna del imperio, allí Dios había llevado su evangelio y los suyos habían obedecido a la fe. Terminemos con los últimos dos versículos, 6 y 7. Porque allí se nos habla del llamamiento de Dios. Algo que llamó la atención mía cuando leía estos primeros 7 versículos es que Pablo menciona 3 veces
el llamado de Dios, ¿verdad? En una ocasión como apóstol, él de manera particular fue llamado como apóstol. Pero también en versículos 6 y 7 nos dice ya que no solamente Pablo, sino todos los creyentes son llamados a dos bendiciones, por así decirlo. ¿Cuáles son ellas, hermanos? Versículo 6 y versículo 7. Llamados, verso 6, a ser de Jesucristo. ¿Qué significa ser llamado? Significa ser elegidos o amados por Dios. Por eso la Biblia le llama a los creyentes amados de Dios, o como él dice acá, todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Porque realmente un creyente ha sido amado por Dios y elegido, ¿cuándo? Según Efesios que leímos. ¿Cuándo ocurrió ese llamado, esa elección? Antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es la causa de esa elección, hermanos? El que hace todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, su beneplácito. La causa de ese llamamiento sencillamente es un amor soberano, libre e incondicional de Dios, basado en su propia voluntad y no en méritos humanos. Por eso Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero fuimos llamados y elegidos ¿a qué? Cada creyente para ser de Jesucristo. Es decir, para ser comprados por su propia sangre, para ser adquiridos por Dios, para pertenecer a Él, para estar unidos a Él, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. Ahora, llamados a pertenecer a Jesucristo, pero llamados a ser ¿qué también? Versículo 7, llamados a ser santos, a ser declarados justos y santos por Cristo. Y en consecuencia de esa declaración, vivir como en santidad, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, y Dios dice, sed santos porque Él es santo. Él eligió a su pueblo y lo está santificando, según Efesios también, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Versículo 7, para finalizar. Allí vemos un deseo y un don también, un deseo y un don o una dádiva. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese deseo? Gracia y paz a vosotros. Algunos dicen que este era un saludo que Pablo unió y ¿cómo decirlo? Lo cristianizó, lo aplicó a los creyentes. ¿Por qué combinado? Porque algunos dicen que esa gracia era un saludo típico de los gentiles, de los griegos, y la paz era el saludo típico de los judíos. Por eso ellos dicen shalom, que significa paz cuando se ven unos a otros. De modo que Pablo combina esos dos saludos que eran conocidos en todo el mundo en ese momento y lo aplica ¿a quiénes? A los cristianos. Gracia y paz. Es un deseo sincero de bienestar para el pueblo de Dios, pero también es más que un deseo. También es un deseo, una dádiva de Dios, del Dios del Evangelio, porque tanto la gracia como la paz son dones que vienen de lo alto, según Santiago, descienden de lo alto. Y son dones de Cristo, hermanos. La salvación nos fue dada por pura ¿qué? Gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Gracia, ¿por qué? Porque aún, pregunto hermanos, ¿aún necesitamos de gracia? Todos los días necesitamos de su gracia. ¿Y la paz? ¿Qué es la paz? La reconciliación con Dios el Padre. Por eso Pablo expresaba gracia y paz. Termino con las siguientes aplicaciones.
Hermanos, si hemos podido percibir las grandes doctrinas que Pablo menciona solamente en estos 7 versículos, en su salutación. ¿Cuáles grandes doctrinas él menciona en estos cortos versos? Menciona al Evangelio, a Jesucristo, a la gracia, a la fe, el llamamiento, la elección. Es una introducción, hermanos, a todo lo que él va a abordar y a profundizar a lo largo de la epístola. Son doctrinas importantes y fundamentales de la fe cristiana. Ahora, la proclamación del Evangelio no se limita solamente a los apóstoles o a los predicadores o a los misioneros, ¿verdad? Todos los creyentes, como veíamos al principio, son ¿qué? Siervos de Jesucristo, pero también la Biblia les llama heraldos de Cristo, mensajeros de estas buenas nuevas. Ahora también pregúntate en esta mañana o en este momento y preguntémonos, ¿eres siervo de Jesucristo? ¿Lo somos, hermanos? ¿Lo podemos afirmar junto a Pablo? Nuestra vida, y más aún, más que la profesión, nuestra vida es consecuente con esa profesión. ¿Quién es tu amo? Porque ¿saben algo, iglesia y amigos y hermanos? Solamente existen 2 señores en este mundo, 2 amos. ¿Quiénes son? O Cristo Jesús o Satanás. Ahora, también hay algo. Tú no te puedes escapar de esto. Toda la humanidad es esclava, es sierva. De modo que no razonemos como que yo esclavo de alguien jamás. No, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice, uno es esclavo de aquello que obedece. Y todas las personas del mundo tienen a algo o a alguien que obedece. De modo que en un sentido un creyente es libre, claro que sí, ahorita lo cantábamos. Cristo nos ha dado libertad, pero libertad para venir ahora a ser ¿qué? Siervos de Cristo. Siervos de Cristo, hermanos. Veamos, hermanos y amigos, la gloria del Evangelio de Dios que está acá contenido. Un Evangelio que fue prometido desde el principio, desde la creación. El Evangelio de Dios recorre todas las páginas de las Escrituras, hermanos, y va progresando en esa luz hasta que va alcanzando su clímax, su punto culminante. ¿En dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. De modo que ama tu Biblia, ama las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque sin la Biblia no tendríamos acceso a este bendito Evangelio. Estaríamos a oscuras, en tinieblas. ¿Has obedecido a la fe? Pues hermanos y amigos, la Escritura nos dice, si oyeres hoy su voz, la voz del Evangelio, no endurezcamos nuestros corazones. De modo que ven a Cristo. ¿Quién te dice a ti que no puedes ser uno de esos llamados o de esos elegidos del Señor? De modo que quiera el Señor conceder que todos los que estamos acá, hermanos, experimentemos y disfrutemos gracia y paz, las riquezas de su gracia y esa paz que también sobrepasa todo el entendimiento. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo que nos has dado para poder congregarnos, para poder tener comunión, adorarte, Señor. Qué privilegio reunirnos para adorarte, para servirte, para servirnos los unos a los otros. Y hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque definitivamente todos los versículos tienen algo que enseñarnos, que decirnos. Y hoy, Padre, te rogamos que nos perdones de nuestras maldades. Te pido para que tu Espíritu Santo nos conduzca a Cristo
pero que también nos redarguya de nuestros pecados, nos haga ver nuestra necesidad de ti, la condición en la cual podamos estar sin Cristo. Ayúdanos a ser siervos de tu Hijo amado. Danos ese honor, danos ese privilegio, Señor, que supera todas las dignidades de este mundo terrenal. Te damos gracias por este bendito evangelio prometido desde el principio y porque este evangelio ha llegado hasta nosotros y hasta nuestras naciones. Te damos gracias y te pedimos que este evangelio pueda seguir avanzando a todas las naciones y que tú sigas llamando a tu pueblo, Señor, y que podamos responder a la fe, Señor, por tu obrar, por tu espíritu. Que tu gracia, Señor, y que tu paz quieras tú que sea sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.